Transmitir algo al pueblo no es porque sea perfecto o porque ya no peca, no, todos somos pecadores, estamos confiando en el Señor y es solamente Dios el que nos da el don y a Él le place usar a personas como yo rotas, a personas como yo que todavía tienen mucho que cambiar, tienen mucho que entregarle a Dios, que no soy perfecto y creo que nunca lo seré hasta que venga Cristo. Y no hay, y sea cual sea el tema que vamos a hablar, y sea cual sea lo que vamos a decir hoy en esta mañana, sea lo que Dios puso en mi corazón, es prácticamente imposible no tocar el tema de lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿cierto? Porque es muy doloroso ver eso, ver familias, es muy doloroso ver lamentablemente cómo la falta de preparación de un país ante situaciones como esta aumentan a un mayor número de muertos y de heridos que hay. Yo recuerdo que de pequeño, nunca jamás me enseñaron en un colegio lo que hacen, por ejemplo, con mis hijas, que ellas están en el colegio y cada cierto tiempo hacen un simulacro de temblor, hacen un simulacro de qué tienen que hacer. Jamás en mi vida a mí me enseñaron eso. Hermano, nosotros teníamos en nuestra mente que en Venezuela nunca tiembla. En Venezuela no tiembla. Venezuela es la tierra más firme que hay en el mundo. Y como no hay preparación para eso, la gente se llena de pánico y la gente, muchos más son las víctimas que mueren por no saber qué hacer en el momento. Porque cuando empieza los primeros minutos del temblor, que no es tan fuerte, en vez de buscar la manera de salir con calma del lugar, comienzan a gritar, comienzan a volverse locos, a correr, y entonces quedan en lugares expuestos a morir, a ser golpeados por alguna cosa. Entonces la falta de preparación mata más personas que en sí lo que está pasando, la tragedia que pasa. Y lo más tremendo es que muchas veces antes de estos dos temblores que destruyeron gran parte de La Guaira, Caracas y otras partes de Venezuela, y se sintió, fueron anunciados por personas y hombres de Dios, fueron anunciados y la gente nunca les puso cuidado. Incluso hay un video rodando de un profesor en sismología y en todas esas cosas, donde les enseñaba a las autoridades que hubo un terremoto hace 60 años en Venezuela y que ya estaba próximo al siguiente y nadie le hizo caso, porque muchas veces no estamos apercibidos de lo que Dios va a hacer. Y entonces, en medio de estas situaciones, en medio de estos desastres naturales, como lo decía hace poco, vemos muchas personas desde sus asientos, desde su comodidad de sus casas, desde las redes sociales, desde un teléfono, renegando de Dios, blasfemando de Dios, diciendo que Dios no es real, diciendo que si Dios fuera real, esto no hubiera pasado, diciendo que si Dios tuviera tanto amor, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué murieron tantas personas? Esas son las personas que están allí sentadas cómodas desde su casa, sin saber realmente en carne propia lo que se siente pasar por una situación como esta. Pero cuando sacan niños, hombres y mujeres de debajo de esos escombros, que perdieron familias enteras, que perdieron padres y madres, y les preguntan cómo están o le piden algunas palabras, es increíble ver cómo esas personas que pasaron eso, que perdieron, glorifican a Dios y dicen: Dios fue que me protegió, Dios fue que me cuidó, Dios estuvo con nosotros. Aunque mi padre y mi madre murieron, Dios estuvo ahí con ellos hasta el último minuto. Y personas que en medio, y podemos ver no solo en esas circunstancias, en muchas otras circunstancias, de personas que han pasado por situaciones completamente desastrosas, inhumanas, donde muchas personas lo que hacen es renegar de Dios. Esas personas que vivieron esas tragedias se acercan más a Dios y conocen a Dios y saben que Dios es real y saben que Dios está con ellos, porque Dios nunca nos deja y nunca nos abandona. Y como lo decía hace poco, el salmista escribió: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte, literalmente, y lo que el salmista quiso decir, es el lugar que nosotros vamos a atravesar antes de la muerte, lo que vamos a pasar antes de llegar a la muerte, un valle de sombra de muerte. Ahí aún el Señor está con nosotros. El Señor lo dejó plasmado en ese ladrón que murió en la cruz y que solamente le bastó un minuto antes de morir para que su vida fuera renovada y para que tuviera entrada al reino de los cielos. Y nosotros como cristianos muchas veces tomamos mal las decisiones que tenemos que tomar, hacemos lo que no tenemos que hacer en medio de este dolor. Comenzamos a poner nuestros ojos y a decir un te lo dije, en vez de mostrar el amor que Dios muestra por nosotros.
En vez de sentir empatía y amor por esas personas y orar, espero que encuentres a tus hijos, espero que encuentres a tus familiares, espero que Dios te consuele. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Están reuniendo un centro de acopio en la Plaza Bolívar. Voy, ¿qué puedo llevar? Los concentramos en a quién estaban adorando, cuál era su ídolo, qué religión seguía esa gente. Y a veces pensamos como cristianos, el Dios que nosotros creemos, que es amor, que Dios hace eso para castigar a la gente que no cree en otro. Si tú lees la palabra y miras lo que Dios hace, tú de verdad como creedor de Dios crees que Dios es capaz de hacer que un terremoto acontezca para que muera la gente simplemente porque cree en un Dios diferente al que tú crees. ¿Realmente crees eso? Pregúntalo en tu corazón, pregúntaselo al Señor. Nuestro Dios, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, no al cristiano, no al evangélico, al mundo. Y la palabra amó Dios al mundo incluye a todo el mundo, todas las religiones, todas las creencias. Dios nos ama a todos. Y Dios dice la palabra que su voluntad es que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Por eso es que aunque esas personas que estuvieron allí, muchos creen en otros dioses, muchos practican otras religiones, aún Dios estuvo allí con ellos. A muchos los protegió y los guardó y los cuidó, y a muchos antes de morir se les presentó Dios directamente y les dijo y los invitó a creer en Él, y creyeron, y hoy en día se están con ellos. Y les dijo, como les dijo al ladrón, hoy en día estarás conmigo en el paraíso. Porque el evangelio de Dios no se trata de que todo el mundo se cambie y crea como nosotros creemos. El evangelio de Dios se trata de que la gente crea y vaya a Cristo, reconozca a Cristo. Y dice la palabra, y el apóstol Pablo escribe, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que cree en el Señor y reconozca que somos pecadores. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador, ustedes que están ahí son pecadores. Cualquier pastor, evangelista, profeta grande usado por Dios es un pecador más que Dios está renovando. Y muchas veces decimos sí, que Dios viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arrugas. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Usted es parte de la iglesia del Señor. Pregúntese, usted no tiene mancha, usted no tiene arrugas, usted está puro. Pregúntese allí en su corazón. Examínese. Yo soy parte de la iglesia del Señor. Yo me examino y yo sé que tengo muchas arrugas, muchas manchas. Y yo no soy completamente puro. Pero la palabra dice que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Y entonces, ¿cómo hacemos? Déjame decirte, es imposible en nuestra fuerza poder llegar a ser puros y sin mancha. El hecho de que Cristo venga por una iglesia que no tenga arrugas, que sea pura y sin mancha, no es porque usted y yo vamos a lograr ser perfectos en este mundo. Es porque cuando Cristo venga va a lavarnos en su sangre, va a lavar tus manchas, va a lavar tu pecado. No es porque yo soy perfecto, es porque Cristo viene y en su misericordia me lava, me limpia y me muestra limpio y puro delante del Señor, a pesar de que yo fui un pecador, a pesar de que yo soy un pecador. Por eso Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Y a veces cuando repetimos eso tantas veces, muchas personas no se acercan a la iglesia porque piensan, yo no puedo asistir a una iglesia porque yo nunca voy a lograr ese nivel de perfección que tienen ellos. Y no es así. Ninguno de nosotros tenemos ningún nivel de perfección. Más bien tenemos un nivel de agradecimiento a Dios, de que a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, Dios nos ama, Dios nos usa, Dios nos habla y nos abraza y no nos juzga. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a este mundo a condenar, sino que he venido a salvar. Él vino a salvar porque sabe que nosotros por nuestros propios medios no lo podemos salvar. Y esa es una de las cosas que más se habla en las redes sociales, de todo lo que está pasando, de cómo naciones enteras han ido a ayudar al país, a Venezuela. Como un hombre como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha enviado maquinaria, hombres completos ahí a ayudar. Y cada vez repostea en sus redes sociales cómo está ayudando, cómo está haciendo. No se queda con las manos cruzadas. A veces no solamente se trata de orar. La palabra dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. A veces no se trata solamente de orar, orar y orar, sino de hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Y no solamente hablando del tema de Venezuela, sino de nuestro alrededor, de lo que está en la gente. Y muchas veces decimos, no, es que eso se lo buscaron ustedes, porque están adorando a esto, porque están adorando. En todas partes del mundo la gente adora a otros dioses. Incluso muchos cristianos adoran a otras cosas.
y no pasa nada. El terremoto tenía que pasar porque sí, porque las placas tectónicas se movieron, porque la palabra dice que van a haber terremotos, que van a haber desastres. Dios nunca dijo, si ustedes confían en mí, no van a haber desastres. No, van a verlo, va a pasar, porque la tierra, dice la palabra, gime en dolores de parto la venida de Cristo. Porque estamos en un mundo que vivimos. Si yo cojo esta Biblia o este teléfono y lo suelto, por más que yo crea en Dios, va a caer al piso y se va a romper. Así yo oro y haga 5 días, 30 días de ayuno y le pida a Dios, Señor, que cuando yo suelte este teléfono se quede flotando, Él va a caer. Porque hay unas leyes de la gravedad que va a pasar y va a caer. Por más que creamos en Dios, por más que yo adore a Dios, si yo soy cristiano y lo lanzo, se cae. Si alguien es santero, se cae. Si alguien es católico, se cae. Religión que sea. Pero Jesucristo no vino a traer religión. Jesucristo vino a traer salvación. Cuando usted lee la palabra, Jesucristo no dijo, yo soy de esta religión. No, yo soy de mi Padre. Y mi Padre me envió al mundo para amarlos. Y nosotros cómo mostramos, vuelvo y repito una y otra más, cómo va a saber el Señor Jesús que nosotros somos sus discípulos. En que nos amemos los unos a los otros, en que nosotros mostremos nuestro amor y nuestra empatía por esas personas. Por más que usted le diga a la gente, miren esa gente cómo adoraba a esos santos, miren esa gente cómo adoraban a esos idólatras, y miren lo que pasó, la gente nunca va a caer en sí, ni más bien antes endurece aún más el corazón, porque dice, no, ya se va a meter con mi religión, ya se va a meter con mi creencia. El único arma que puede ablandar un corazón duro se llama el amor. Cuando nos acercamos a esa persona sin importar lo que hizo, sin importar en qué cree, y le decimos y le mostramos el amor que decimos nosotros tener en Dios, que creemos, le mostramos ese amor y esa empatía sin importar a quién y sin importar quién sea, en qué crea, cuál religión. Porque el buen samaritano, cuando caminó y miró a ese hombre tirado en el suelo, dice la palabra que ese hombre estaba sin nada, sin ropa, no tenía nada. Esa persona no podía saber qué religión era ese hombre, de qué país venía, nada. Él no pensó quién era, en quién creía, cuál era su religión. Solamente pensó en ayudarlo, vendar sus heridas, darle y mostrarle el amor que solamente Dios tiene. Y solamente el amor, y por medio del amor, el Espíritu Santo puede entrar en una vida. Y solamente el Espíritu Santo de Dios puede cambiar y convencer a una persona de juicio, de pecado y de verdad. Amén. Y uno de los temas más grandes es ese. Pero ahorita en este momento estamos en cuál es el otro tema que todo el mundo habla y todo el mundo está pendiente hoy en día. Hoy en día. ¿Cuál es? El mundial, ¿cierto? Todo el mundo hoy está hablando del mundial. Todo el mundo hoy está contento porque Colombia pasó del primer lugar en la fase del grupo. Y entonces nosotros vemos un mundo lleno de cosas de que hablar. Eso se llama cultura. Este país, Colombia, vive una cultura futbolística. En todas partes se habla de fútbol. En todas partes la gente va a ver el fútbol, mira el partido. Vive una cultura futbolística. En cada lugar, en cada región hay una cultura que sobrepasa una cultura. Pero la cultura del fútbol y el deporte es una cultura mundial. En todo el mundo la gente sigue y la gente busca las cosas del deporte, les gusta, meten a sus hijos en un deporte. Además el deporte es sano para los niños. Y para una situación de desastre, si uno no está bien físicamente, uno cómo corre y uno cómo uno sale. Si uno tiene unos kilos de más, unos pesos de más, no puede ni correr, no puede ni hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene buena salud física. Está en lo que hacemos, y el deporte nos enseña muchas cosas buenas, nos enseña disciplina, dominio propio, nos enseña muchas cosas. Entonces, el cristianismo no se trata de satanizar todo lo que vemos. Satanizarlo todo. No, el fútbol es del diablo. Eso es del diablo. Yo no veo fútbol. Yo no veo los partidos. El hermano que ve fútbol es del diablo. Eso no es cristiano nada. Y así, andamos como cristianos satanizando todo y diciendo que todo es del diablo. No, si usted se viste así, usted no es de Dios. Si usted habla así, no es de Dios. Este no es de Dios. ¿Por qué no habla así? ¿Por qué no usa esto? ¿Por qué no se viste así? Entonces nosotros queremos tener siempre la razón por la cual podemos juzgar a la persona en vez de encontrar la razón por la cual podemos ayudar y darle la mano a una persona y mostrar el amor de Dios. Y la palabra nos enseña que hasta el Señor Jesús usaba la cultura de ese tiempo para poder llegar a los corazones de la persona. El Señor Jesús, cuando daba sus sermones, Él no tenía un primer punto, segundo punto, ni mandaba a la gente busquen en el libro de tal, busquen acá. No, Él se sentaba y conversaba con ellos.
y les mostraba las verdades de la palabra de Dios, de las escrituras, de una manera fresca, y usaba lo que era la cultura, lo que la gente conocía. La gente en el tiempo de Jesús conocía de pesca, la gente en el tiempo de Jesús conocía de bodas, de pesca, de bodas, de fiestas. La gente en el tiempo de Jesús conocía de sembrar, de agricultor, y eso era el puente que Jesús usaba para llegar a las personas. Decía, un sembrador salió a sembrar y lanzaba su semilla. La gente entendía porque sabía de qué le estaba hablando. Le estaba hablando en un idioma que ellos entendían. Él no usaba palabras rebuscadas, religiosas, que ellos no iban a entender. Usaba lenguaje que ellos sabían que ellos iban a entender. Le hablaba de semillas, le hablaba, ustedes son pescadores de peces, vengan y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos se preguntaban, ¿cómo así pescar hombres? Porque usaba el lenguaje de ese tiempo, usaba la cultura. En ningún momento él satanizaba lo que hacía la gente. Porque no se trata de qué es lo que tú haces o de lo que hay en la cultura, sino de qué uso tú le das. Un teléfono celular en sí no es del diablo. No, los teléfonos son del diablo, no. Si usted le da un buen uso es una bendición para su vida. Pero si usted le da un mal uso es una maldición para su vida. Y así son todas las cosas. Así es, por ejemplo, este tema del fútbol. Y mucha gente sataniza lo que es el fútbol, lo que es el mundial. Porque las personas, obviamente, hay personas que ven en el fútbol un ídolo, que toda su vida depende del fútbol y ven todos los partidos, y si no ganan se deprimen y hacen desastres solo porque su vida gira en torno, y allí está, en los excesos es donde están los malos, en donde está el problema, en que sea un exceso, que el fútbol sea como un dios, los jugadores sean como un ídolo. Ahí está el problema, pero no es que el fútbol en sí es malo. El Señor puede usar una plataforma incluso como la de un mundial de fútbol para glorificar su nombre. Hay muchos jugadores, hoy en día hay muchos equipos que han mostrado, si ustedes ven por las redes sociales, su fe en Cristo. Y eso es sumamente importante y sumamente difícil en un torneo mundial y tan polarizado en cuanto a las creencias. Hay musulmanes, hay de todo tipo de creencias en el fútbol. Hay un jugador que se llama David Alaba, es el jugador de Austria. Ese jugador tiene yo no sé cuántas nacionalidades. Su padre es budista, su madre es musulmana, o al contrario, si mal no recuerdo. Y él es cristiano. Increíble que una persona con dos religiones tan fuertes, tan radicales como son las musulmanas y los budistas, y su hijo David Alaba es cristiano. Y miren el nombre que tiene, David Alaba. Y Dios se glorifica y uno ve lo bueno, lo que Dios está haciendo. Selecciones como la de Curazao, que nadie daba nada por ellos, y hacen un buen papel y oran a Dios, exaltan el nombre de Dios. Alemania, adoraron a Dios, oraron a Dios y muestran su fe en Jesús y usan esa plataforma. El apóstol Pablo, cuando habló a los corintios, y vemos en 1 Corintios, en el capítulo 9, él le hablaba a los corintios, y la ciudad de Corintio era una ciudad culturizada por el deporte. En ese tiempo había unos juegos que se llamaban los Juegos Ístmicos, que son muy parecidos a los Juegos Olímpicos. Todo el mundo hablaba de los Juegos Ístmicos, todo el mundo estaba pendiente de los atletas, de cuál era mejor, del que corría, del que no sé. Y él, tratando de enseñarle las cosas a los corintios, él sabía esa cultura y usó ese lenguaje. Y en ningún momento le dijo, mire, ustedes dejen de estar viendo los juegos, dejen de estar viendo que quién gana. No, más bien él usó eso y le dice en 1 Corintios capítulo 9, en el verso 24, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Así que corre tú de tal manera que lo obtengas. ¿Por qué le dice eso? Porque sabía que la gente en ese momento estaban todos pendientes de quién iba a ser el campeón de los juegos. Y le decía, ¿acaso ustedes no saben que todos los que corren en el estadio corren para obtener el premio? Tú también corres a fin de que obtengas ese premio. Luego le dice más adelante, todo aquel que lucha, y luego está hablando de las luchas, porque había luchas. Él pudo haber, no, yo que voy a hablar de lucha, si la lucha no es de Dios, la lucha es del diablo, luchar, pegarse. ¿Cierto? No, que vas a estar viendo tu lucha libre, boxeo, esas cosas son del diablo. Señor, reprende al diablo, no veas eso. Y él lo que dice es, ¿y no sabes tú que todo aquel que lucha
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aunque así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. En pocas palabras, no habiendo sido yo ejemplo para otros, yo mismo venga y caiga. Porque se necesita disciplina. En un caminar como el caminar de Cristo, se necesita disciplina para seguir adelante. Y en el deporte vemos la disciplina. Vemos personas que son de ejemplo, que no se rinden, que siguen adelante. Jugadores como por ejemplo Messi o Cristiano, que con esa edad que tienen y ya deberían estar retirados, siguen, no se rinden, siguen adelante. Y un jugador de fútbol no solamente es entrenar y jugar fútbol, son muchas cosas, mucha presión que tienen. ¿Usted cree que si fuera por Messi, por ejemplo, él tuviera seguir jugando ahorita este mundial? Son contratos y contratos que tienen, que los obligan a seguir y los obligan ahí, y ellos tienen que encontrar en esa obligación una disciplina. Y hay muchos jugadores que cuando se les pregunta por sus éxitos, por lo que hacen, dicen que se lo deben a Dios, que si no fuera por Dios, que Jesús, que aunque han ganado campeonatos, que aunque han ganado esto, Jesús es el mayor logro de su vida, conocer a Cristo. Y hay muchos jugadores que hoy en día predican a Dios, predican al Señor. Jugadores que incluso estuvieron en la cárcel, como el caso de Dani Alves. Fue a la cárcel por tantas cosas raras en que estaba metido. Porque en el fútbol, como en cualquier parte del mundo, se ve corrupción, se ven cosas malas. Fue a la cárcel, conoció al Señor y hoy predica al Señor. Y el Señor puede utilizar el fútbol. Y yo personalmente soy un resultado de eso, porque en mi juventud practiqué fútbol. Busqué y con anhelo quería llegar a ser profesional. No tuve la oportunidad de empezar a entrenar fútbol desde pequeñito, sino que cuando tenía por ahí 15 años, ya un poco más independizado, busqué la manera de entrenar, de entrar a un equipo, y en el momento era súper malo porque me estaba enfrentando a jugadores que entrenaban desde que estaban de 4 o 5 años. Yo apenas con 15 años iba a empezar, pero lo di todo, luché, no me rendí hasta el final. Y lo mejor que saqué de todo eso fue que un día entré a un equipo donde había un entrenador que en cada charla técnica hablaba de Jesucristo, nos predicaba la palabra de Dios. Y este hombre, este muchacho, ese joven de 17 años, que ni por las dudas iba a entrar a una iglesia. Yo no entraba a una iglesia ni cristiana, nada. Mi familia siempre iba a la iglesia católica, y cuando me independicé más nunca fui a la iglesia católica, ni quería entrar a ninguna iglesia. Mi otra familia, por parte de mi papá, me invitaba a la iglesia evangélica. Yo no quería entrar a ninguna iglesia. Pero por medio del fútbol, de una persona que decidió usar una pasión, usar un juego, un deporte para llevar, yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, fuera de religión, fue una semilla que sembraron en mi corazón, y poco a poco comenzó a dar fruto hasta que me acerqué a Dios. Porque Dios utiliza cualquier herramienta para llegar a los corazones. Nosotros no podemos satanizar las cosas y empezar como fanáticos religiosos a decir esto es del diablo, aquello no. Todo lo puede usar Dios para llegar al corazón de las personas, al corazón de Dios. Y es con ese agradecimiento y con eso mismo, yo, cuando miré que ya no tenía oportunidad de convertirme en futbolista profesional, comencé a prepararme como entrenador. Logré mi primer título de entrenador de fútbol base, y cuando abrí mi primera escuela de fútbol, lo primero que metí fue la palabra de Dios. Le empecé a enseñar a esos niños, a esos muchachos, la palabra de Dios. Me llegaban muchos muchachos de los barrios más bajos, con todo lo que hablaban eran de pistolas, de armas, de robar, de todo aquello. Y hoy en día yo puedo ver el fruto de lo que se hizo, una semilla que se sembró, y de muchos jóvenes que hoy en día ya eran niños en ese entonces, y ahorita ya son jóvenes que hasta ya están hasta acá. Yo veo uno que en ese tiempo era uno de los más, yo lo veía, era un tremendo jugador, era muy bueno, pero venía siempre amanecido y bebido, y era apenas un muchacho jovencito, y nunca me rendía. Era porque bebía a la noche, todas las noches bebía. Y yo cuando hablaba de la palabra de Dios, se hacía como que no le importaba, no escuchaba. Y hoy en día está casado con una esposa y cree en Dios y busca. Son semillas que tú vas sembrando y que tarde o temprano van a dar fruto si usas la herramienta correcta. No todo el mundo va a entrar a una iglesia, a una congregación,
Pero imagínate tú, un niño que no lo llevan a la iglesia, un joven que ni le interesa por nada ir a una iglesia, recibiendo palabra de Dios todos los sábados en el entrenamiento. Imagínate a un joven que le gusta cualquier otro arte y que en esa persona esté allí, allá hay una persona cristiana. Eso es lo que quiere Dios. No que estemos encerrados en cuatro paredes, sino que Dios nos va a poner en lugares estratégicos para que nosotros hablemos de la presencia de Dios. Y el Pablo dice, yo a la verdad corro. Así como que no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo se lleva el premio. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, una corona que ya va a dejar de valer. Por ejemplo, todas las selecciones que hoy ya clasificaron a la siguiente ronda, ya comienza la eliminatoria a un partido muerto. El que pierda se va para su casa. Todos quieren levantar esa Copa del Mundo. ¿Sabía que esa Copa del Mundo que va a levantar, esa copa, la original, la copa creada por la FIFA, que es de oro macizo, puro oro, fue creada por un escultor italiano en el 71, si mal no lo recuerdo, por ahí en 1971, sí, el escultor se llama italiano Silvio Gazzaniga. Él hizo la copa original. Esa copa nadie se la lleva, nadie. Esa copa solamente se la dan al campeón en ese momento para que la levanten, para que la toquen, para que celebren. Marcan ahí el nombre del campeón y después se la llevan otra vez al museo de la FIFA y ahí queda guardada. Y al campeón lo que le dan es una réplica oficial que está hecha en cobre y está bañada en oro. Dice que esa copa tiene espacio para marcar campeones hasta el 2038. Ya después del 2038 ellos tienen que elegir si van a cambiar la copa o si le van a poner más allí, más espacio para otros campeones. Entonces pelean tanto, luchan tanto, todo un mundo completo se apasiona y la copa original ni siquiera se la llevan para su casa. Y ni siquiera la mantienen. Y el campeonato, el orgullo de ser llamados campeones del mundo no dura para siempre. Aunque tú recuerdas que, aquel tiempo, pero ¿quién se acuerda de que España fue campeón en el 2010? Y cuando revisamos la historia, España fue campeón en el 2010, Italia en el 2006, recordamos la historia, pero nadie lo llama campeones del mundo porque ya no son campeones del mundo. Los campeones del mundo es Argentina. Pero si Argentina no gana esta copa, ya todo el mundo se olvida que es campeón del mundo. El campeón pasa a ser. Entonces, son campeonatos que se van perdiendo. Y que si ellos no lo defienden, y ojalá Colombia quede campeón del mundo y llegue a la final, muchas cosas que mejorar para llegar ahí. Pero tienen un equipo para hacerlo. Yo lo veo. Pero todo dice el apóstol Pablo para una corona corruptible. Que cuando pasen los años, esa copa la van a tener que cambiar porque esa copa ya no le queda espacio. Que cuando este mundo se acabe, nadie se va a llevar una copa ni un trofeo para donde se vaya. Nadie. Pastor, yo sí le iba a decir una cosa. Esa copa de oro la mantienen en todos los estadios, pues, exhibiéndola. ¿Y por qué no hacen obras de calidad para tanto niño, tanta madre sola, tanto niño drogadito? Sería lo mejor del mundo que todas las personas que tuvieran empresas, negocios, mucho dinero, hicieran obras de caridad. Pero solamente Dios puede tocar el corazón de las personas. Solamente Dios. Para eso nosotros estamos llamados a ser sus discípulos, para mostrar el amor de Dios en medio de tanta maldad. Y entonces son cosas. Es una corona incorruptible. Es algo que tú en un tiempo vas a perder. Y la gente se pregunta ahorita, ¿quién será el próximo campeón? ¿Quién va a ser el campeón del mundo? ¿Quién va a ganar? Unos dicen que Argentina vuelve a ganar, otros dicen que en Francia. Cada quien quiere que su selección, quisiera que su selección fuera campeón, pero muchos piensan que ese campeón, ese que va a ganar el campeón, va a tener la gloria eterna. Pero cuando estas personas levantan una copa, obtienen un campeonato y pasa el tiempo, se dan cuenta que todo lo que hicieron fue algo pasajero, algo que pasó. Pasaste todo por una noche, levantaste una copa y ya, no cambió nada, no pasó nada. Y muchos de esos jugadores han conocido a Dios y han dicho, Jesús es el mejor premio. Pero hubo uno que peleó y luchó y venció al mundo entero. Hubo uno que no tiene rival hoy en día, y ese es el verdadero campeón del mundo y se llama Jesucristo.
Él venció al mundo. Dice, no teman porque yo he vencido al mundo. Y no hay nadie que venga y sea posible de pelear ese campeonato eterno que Él tiene. Nadie le puede ganar. Y aunque muchos ven al diablo, al enemigo, como el enemigo de Dios, y es como si vieran una pelea entre quién gana. ¿Ganará Dios o ganará el diablo? No, eso no es una pelea entre Dios y el diablo. Esa es una pelea que ya se hizo y que ya Jesús ganó. Ya Cristo ganó en la cruz del Calvario. Le ganó a la muerte, le ganó al pecado. Él ya ganó y Él tiene el título. Nadie se lo puede arrebatar. Por eso es que el diablo se le llama el acusador y el engañador, porque él lo que viene es hacerte creer que él puede tener más poder o que él puede ganar al diablo. Lo que sí puede hacer es que en tu casa y en tu familia tú hagas dueño y señor de lo tuyo, a uno o a otro. Cuando tú le dices al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el dueño y el señor de mi vida. El verdadero campeón, Jesús, el que no tiene rival, pasa a ser el Señor de tu casa, de tu vida, de tu familia, porque tú le dices, entra en mi casa, entra en mi vida, protege mi familia, confío en ti, guarda mi vida. Pero dice la palabra de Dios que el que conmigo no recoge desparrama. O sea que el que no tiene a dueño y Señor, a Jesucristo, lamentablemente el dueño y el Señor de su casa y de su familia, viene a ser el enemigo. Aunque tú no lo creas y aunque tú no digas, no, es que yo no soy satánico ni le sirvo al diablo. Si tú no le sirves a Jesucristo, no hay punto medio. O estás con Dios o no estás con Dios. Y el arma que el Señor usó para vencer el pecado y para vencer la muerte se llama el amor de Dios. Por eso dice la palabra que de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que envió a su único hijo a morir por nosotros. Y muchos piensan que porque Jesús murió por nosotros es que Dios nos ama. Jesús murió por nosotros y ahora Dios nos ama por amor a Jesús. No, mire el orden de la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y por el amor que Dios le tiene al mundo envió a su hijo. Ya Dios nos amaba antes de enviar a su hijo. Y el mundo antes estaba lleno incluso de peores pecados que hoy. A veces decimos que el mundo está más perdido que antes, pero cuando tú lees la palabra de Dios, ves cosas horribles que ocurrían en el mundo anterior. Ves cosas increíbles que ocurrían en el mundo, peores que las que ocurren hoy. Y con todo eso, Dios amó al mundo. También dice en otra parte, dice que porque la apariencia de este mundo es pasajera. La apariencia de este mundo, todo eso es pasajero. Todo lo que aparentamos y todo lo que vemos pasará. Lo único que nunca pasará es su palabra. Lo único que puede cambiar el corazón de una persona y creer en que Dios es real es el amor de Dios que nosotros le mostramos. Por más palabras que yo le dé a una persona, por más bibliazos que yo le dé a una persona, esa persona no va a creer lo que nosotros creemos, sino es porque el Espíritu Santo entre en su vida y le muestre que yo creo en Dios hoy en día. No es porque yo sea más inteligente o que seamos más inteligentes que el resto, es porque el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas y nos abrió entendimiento, quitó la venda de nuestros ojos, la oscuridad, y podemos ver ahora quién es Dios. Y el Señor nos dice una vez más, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se amen unos a otros. Nosotros no estamos llamados para juzgar, ni señalar, ni decirle a quién se vaya al infierno y quién se va a ir al cielo. No, nosotros estamos llamados a dar una buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia, pero muchas veces damos malas noticias en vez de dar buenas noticias. La palabra evangelio en ese tiempo era el hombre, el evangelio era el mensaje que daba una persona cuando una guerra, cuando un territorio era conquistado. Esa persona tenía que correr a dar el evangelio, a dar la buena noticia. Conquistamos, ganamos. Y nosotros estamos llamados a dar esa buena noticia. Cristo ganó, Cristo venció en la cruz. Tu pecado puede ser perdonado. Solo arrepiéntete, reconoce a Jesús, y todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Pero muchas veces pensamos que la salvación es solamente para los cristianos. Tenemos ese error.
Pensar que la salvación es solamente para los cristianos. La salvación que Dios hizo es para todo el mundo, cristiano, católico, quien se llame, que obviamente tiene que creer en el nombre de Jesús, tiene que creer que Cristo es el Señor, porque solamente Cristo, Señor, nos puede llevar a la vida eterna, solamente el Señor. Pero el Señor puede hacer que hasta el religioso más radical, de esos que matan por su religión como los musulmanes, crea en Jesucristo hasta el último minuto de su vida. Porque el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Todos somos pecadores. Solamente Cristo puede darnos salvación. Solamente Cristo puede transformar nuestras vidas. La religión nunca cambió ni cambiará a nadie. La religión nunca me cambió, sino que más bien me alejó de Dios cada día más. Porque me ponían reglas: vístete así, habla así, sé así. Yo no soy así. Y muchas veces es más fácil parecer algo que ser algo. Y yo prefiero ser lo que soy y no parecer lo que no soy. Vestirme como yo no soy, ni siquiera para agradar a Dios, sino para agradar una religión y agradar a un hombre, agradar a un pastor. Pero Dios me acepta tal y como yo soy, así tal y como yo soy. Dios me transforma y Dios nos transforma. Por algo, cuando Cristo vino, no se mantenía en cuatro paredes encerrado en un templo con los religiosos, sino que Él comía con los pecadores, se sentaba con las prostitutas, con los ladrones. Allí Él se pasaba, tanto así que le decían Jesucristo, le decían a Jesús: ese hombre es un amigo de pecadores, se la pasa con los pecadores, es un comedor y bebedor de vino. Imagina cómo le decían a Jesús: comedor y bebedor de vino. Se la pasa comiendo y bebiendo vino. En ese tiempo beber vino es como decir que se la pasaba bebiendo alcohol, cerveza, porque se la pasaba allí con esa gente, porque sabía que allí era donde ellos lo necesitaban, porque sabía que esa era la persona que necesitaba de Jesús. Porque muchas veces la gente que está alejada de la iglesia y de la religión son los que más cerca están de Dios, porque reconocen y saben que son pecadores y saben que necesitan de Jesús. Y yo lo que te vengo a decir esta mañana es: el verdadero campeón del mundo se llama Jesucristo. Él ya venció. Él ya venció. Y solamente Él puede transformar tu vida. Una religión no puede transformar tu vida. Un pastor no puede transformar tu vida. Venir todos los domingos a la iglesia no va a transformar tu vida si no vas a Cristo. Si yo aquí parado, o cualquier persona que se pare en este lugar, pastor, predicador, no te lleva a Jesucristo, tú nunca vas a cambiar tu vida. Si yo me paro aquí a decirte cómo te tienes que vestir, qué tienes que dejar de hacer, cómo tienes que hacer, tal vez tú me sigas, tal vez tú te quites la ropa como tú te vistes, cambies tu forma de vestir, tal vez lo hagas porque piensas: voy a hacerle caso. Pero con el tiempo, si no te acercas a Cristo, al Espíritu Santo, vuelves a ser el mismo delante. Muchas personas se acercan a una iglesia, una religión, cambian pantalones por falda, se quitan aretes, se quitan todo, y con el tiempo vuelven y se visten igual. Porque Cristo no los transformó, porque fue una religión de hombre. Pero cuando la persona viene a este lugar, tal y como está, vístase como se vista, esté como esté, y yo no le digo: mira, tienes que dejar esto, quitarte esto, hacer esto. No, solamente le digo: Jesús te ama. Jesús quiere entrar a tu vida. El Espíritu Santo quiere transformar. Él es el que se va a encargar. Él es el que convence a la gente de pecado. Él es el que te dice cómo tienes que hacer las cosas. A mí ningún hombre, ninguna mujer me transformó. Solo el Espíritu Santo me va mostrando qué es lo que yo tengo que dejar. Y solo Él me da a mí la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer. Solo el amor de Dios es el que puede transformar a las personas. Ni con el miedo de decirle a la gente que si se muere se va para el infierno, ni eso transforma a la gente. Nunca nadie ha ido corrido a Dios por decir, porque le digan: si te mueres te vas para el infierno. No, porque eso endurece aún más el corazón de la persona. Y la gente dice hasta: bueno, me voy para el infierno, porque la gente no entiende eso. Pero cuando el Espíritu Santo entra a su corazón, el amor de Dios transforma. Entonces viene un entendimiento. Y la gente conoce realmente quién es Dios. Y si hay mucha gente que no cree en Dios en este tiempo, solo muéstrale el amor de Dios. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. El amor de Dios desarma a cualquier persona. El amor de Dios transforma corazones rotos. El amor de Dios, dice la palabra, cubre multitud de errores. Solo el amor de Dios puede
cambiar las vidas. La religión nunca cambiará a nadie. Mi trabajo y nuestro trabajo es llevar a la gente a Jesús, que la gente conozca a Jesús, que la gente conozca a Cristo, que la gente conozca a Cristo, que conozca quién fue, cómo caminó, y que no está muerto, y que no está colgado en una cruz. Él está vivo y gobierna, y es el campeón del mundo y gobierna, y es el dueño y señor del mundo. Y en esta mañana le damos gracias a Él, y en esta mañana oramos a Él. Y así como Pablo dice la palabra, y decía Él, que corren de tal manera que obtengan lo que quieren. Nosotros corremos, pero corremos a los brazos del Señor, corremos a los brazos de Jesús. Yo en esta mañana te invito a que corras a los brazos de Jesús. Yo en esta mañana te invito a que tú puedas inclinar tu rostro un momento, que puedas cerrar los ojos por un momento, que puedas reflexionar ahí donde estás y decir: yo quiero correr a ti, Jesús. Yo no quiero conocer una religión. Yo no quiero conocer una religión de tantas otras religiones que nos enseñan cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que hacer, qué no puedo hacer. No, yo quiero conocerte a ti, si tú eres real, Jesús, si tú eres verdad, si tu espíritu es real. Yo quiero conocerte en persona, quiero escuchar tu voz, quiero que me abraces, quiero que me guíes, quiero que pongas en mí el sentir de buscarte, Jesús. Porque tú eres real. Tú no estás encerrado en un libro. Tú no estás encerrado en una iglesia. Tú no estás encerrado en un cuatro paredes. Tú eres un Dios real que puede estar en mi habitación, en mi casa, en mi trabajo, en el lugar donde yo esté, en lo que yo hago en el día a día. Que me ama y que me promete amor eterno, amor genuino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicarle al mundo: el amor de Dios. El amor de Dios, porque solo el amor de Dios puede transformar las vidas de las personas. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, que estamos en tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de nuestros errores, gracias porque a pesar de que no somos perfectos, Señor, tú aún nos amas, Señor. Tú nos amas. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Esa es la copa de bendición que bendecimos. La comunión con la sangre de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de pecados, nos purifica. Solamente por la sangre de Cristo es que podemos ser una iglesia pura y sin mancha. Solamente la sangre de Cristo. Si tenemos la esperanza de entrar y de ir al cielo algún día en nuestra vida, de estar con Dios, no es porque seamos perfectos o porque logremos no pecar jamás, sino porque Cristo murió por nosotros y nos ofrece salvación y vida eterna. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada día te conozcamos más a ti, Señor. Que cada día nos acerquemos más a ti, Señor. Que cada día más nos acerquemos más al Dios real y no a una religión. Y que llevemos a la gente a ti, a Jesús, único Dios, único Salvador. Señor, enséñanos a amar como tú amas, Señor. No a juzgar, no a señalar, no a murmurar, no a hablar del otro. No a condenar, sino a salvar, porque tú dijiste: yo no vine al mundo a condenar, sino a salvar, a salvar. Reconocer que somos pecadores, y todos somos pecadores. No es que venimos a decirle a la gente: tú que estás allá afuera, que no vienes a la iglesia, eres un pecador. No, yo también soy un pecador, todos somos pecadores. Solamente Cristo, reconociendo delante de Él que somos pecadores, solamente Cristo puede perdonarnos y nos puede llevar a la vida eterna. Y solamente el Espíritu Santo puede convencernos de eso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás en este lugar. Espíritu de Dios, tú estás en este lugar, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú llenes cada corazón. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta mañana tú soples, Señor. Soples de tu brisa. Que esta mañana, Espíritu Santo, entra a cada corazón que necesita de ti. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Jesús. Abrázame.
Tú eres nuestro Padre. Tú eres mi papá, Señor. Y yo te amo. Y así como te conozco, te amo. Quiero que la gente te conozca, Señor. Quiero que la gente que nunca ha tenido una comunión contigo, que ha sentido tu abrazo, pueda sentir ese abrazo. El abrazo de papá. Te adoramos, Señor. El Espíritu Santo está en este lugar y quiere ministrar tu corazón en esta mañana. Quiere tocar tu corazón en esta mañana. Quiere decirte: hijo o hija, siempre te he amado. En todo momento he estado contigo. Dice la palabra que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, llena de oscuridad. Pero que a pesar de eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y que aunque nuestra vida en muchos momentos ha estado llena de oscuridad, desordenada, vacía, el Espíritu de Dios nunca se ha ido, siempre ha estado allí. Y ahora no quiere solo estar allí viéndonos, sino que el Espíritu Santo quiere entrar a vivir en nosotros. Sino que el Espíritu Santo quiere invitarte a conocerle. Hoy te pido, Espíritu Santo, abraza cada corazón, abraza cada vida, Señor. Muéstranos que tú eres real, que tú no eres religión, que tú no eres un montón de reglas a seguir, sino que tú eres un Padre amoroso que espera con brazos abiertos a aquel que se acerca a ti, aquel que reconoce que no vale nada sin ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque soplas en este lugar. Espíritu de Dios, solo tú puedes transformar los corazones. Solo tú, pues, Señor. Solo tú, precioso Rey. La religión no vale nada. La doctrina no es nada sin el amor de Dios. Jesús dijo: ¿en qué conocerán que serán mis discípulos? Sino en que se amen unos a otros. ¿Qué vale que predique bonito, que hable en lengua, que ore, que diga palabras, que se vista como un pastor, como un hombre de Dios? Si no hay amor, no vale nada, dice la palabra. Y hoy pido que tu amor sea derramado en cada vida y en cada corazón. Así como sentí tu amor cuando todos me rechazaban, hoy te pido, Señor, que podamos sentir tu abrazo de papá en nuestro corazón. Porque tú siempre fuiste el Padre que siempre soñamos, que necesitamos. Fuiste tú, Señor. Gracias, Señor. Hoy el Espíritu Santo está aquí y te abraza. Y el Señor te dice: te amo, hijo, te amo, hija. Y hoy le decimos: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Una vez más quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Sé que voy a caer, que voy a cometer errores, que voy a meter la pata muchas veces, pero si tú estás conmigo, tú puedes levantarme. Si tú estás conmigo, tú puedes guiarme. Gracias, Señor. Gracias. El Señor está en este lugar. El Señor es bueno y nos ama. El Señor es precioso y su amor lo llena todo. Y no hay nada más grande y más hermoso que el amor de Dios. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga siempre, 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 en todo momento, en todo lugar, y que todo lo que hagan en el nombre de Jesús, si es para su voluntad y es lo que Él quiere, prospere, como dice la palabra, como prospera tu alma. Gloria a Dios.